El misterio de los pueblos del mar que invadieron al antiguo Egipto. El colapso de la Edad de Bronce. Más de 2 milenios antes de que los vikingos zarparan por primera vez de Escandinavia para asolar las ciudades y pueblos de las costas de Europa, los grandes imperios del mundo antiguo fueron atacados por un aterrador enemigo que también llegaba por el mar y cuya identidad sigue siendo un misterio. Fueron los llamados pueblos del mar que aterrorizaron Egipto y la costa mediterránea durante la Edad de Bronce. Estos pueblos, señalados principalmente en los textos del antiguo Egipto, han sido asociados con distintas procedencias. Se señala, casi sin evidencia, que pudieron haber sido los troyanos que quedaron después de su derrota en la guerra de Troya, o los filisteos. También se apunta que fueron pueblos aventados a la aventura y el pillaje por el cambio climático, las hambrunas de la antigüedad y las guerras. De cualquier forma, los pueblos del mar causaron terror y estragos entre los imperios antiguos, especialmente en sus puntos más alejados y desprotegidos. En este video vamos a repasar todo lo que se sabe e ignora sobre estos misteriosos pueblos guerreros, que llegaban sorpresivamente por las costas para realizar incursiones devastadoras. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Unos temibles guerreros de origen desconocido. Una inscripción del siglo XIII a.C., encontrada en la ciudad egipcia de Tanis, dice con tono enigmático: vinieron del mar en sus buques de guerra y nadie pudo oponerse a ellos. Eran los pueblos del mar, nombre moderno dado a los guerreros navales de origen desconocido que habían retornado para sembrar el terror en el Mediterráneo. Una hipótesis postula que los pueblos del mar eran los troyanos que, tras la derrota en la guerra de Troya y la destrucción de su ciudad por los aqueos, se dedicaron a asolar los pueblos costeros. Pero esta teoría es tan incierta como cualquier otra que se postule sobre la procedencia de los misteriosos guerreros, ya que no dejaron ninguna evidencia escrita propia, y lo único que se sabe de ellos son los mensajes apocalípticos registrados por los imperios que los enfrentaron, particularmente el egipcio. Algunos historiadores modernos han especulado con que los egipcios conocían la procedencia de los pueblos del mar por la manera en que escribieron sobre ellos. Esta suposición se basa en que los registros del imperio de los faraones no mencionan su origen, precisamente por ser de conocimiento común. Pero parece bastante extraño que ni en los registros egipcios, ni en los de otras civilizaciones de su tiempo, se mencione el origen de los pueblos del mar, lo que lleva a pensar que realmente nadie lo sabía. A menos de que haya ocurrido la improbable coincidencia de que todos los registros antiguos sobre la procedencia de los pueblos del mar se perdieran. Los egipcios ofrecen al menos una pista al describirlos como norteños, lo que llevó a algunos investigadores a conjeturar que eran europeos, quizás turcos o sicilianos. Otros estudiosos especulan, prácticamente sin evidencias, que los misteriosos guerreros del mar eran los filisteos, otro pueblo de origen incierto. Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Igual que con los vikingos, se desconoce qué llevó a los pueblos del mar a abandonar sus territorios, donde quiera que estuvieran, para aventurarse en peligrosas travesías marítimas. Es probable que haya sido la hambruna provocada por los cambios en el clima y los desastres naturales, principal causa de los antiguos movimientos humanos. Pero esta explicación tampoco es muy convincente, debido a que las migraciones poblacionales solían ser más permanentes y los guerreros marítimos no solían asentarse en los lugares que atacaban. Otra teoría propone que sus desplazamientos se debieron a la guerra, y en esta suposición calzaría el conflicto de Troya. A pesar de que, parafraseando a Sir Winston Churchill, el origen y la identidad de los pueblos del mar siguen siendo un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, dejaron datos sobre los horrores que perpetraron en sus devastadoras incursiones por el mundo antiguo, específicamente en las inscripciones de los pueblos que sufrieron sus ataques. Refiriéndose a la incursión en el siglo XII a.C. en el reino de Amurru, en los actuales territorios de Siria y Líbano, el faraón Ramsés III escribió: asolaron su gente y su tierra como nunca antes. Precisamente fue este faraón que reinó en Egipto entre 1184 y 1153 a.C., quien dejó la mayor parte de la evidencia que ha permitido los principales estudios modernos de los pueblos del mar. Con tan escasa evidencia, los historiadores no están en capacidad de valorar con certeza cuál fue el impacto de los pueblos del mar en el mundo antiguo,
aunque algunos aventuran que pudieron haber sido una de las causas de la caída del imperio hitita y de la civilización micénica, incluso del misterioso colapso del bronce final durante la Edad de Bronce. De acuerdo con esta suposición, estos pueblos incógnitos habrían sido los responsables del comienzo de la Edad Oscura, el periodo transcurrido entre el fin de la civilización micénica en el siglo XI a.C. y el comienzo de la época arcaica griega, aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. Durante estos 3 siglos llamados oscuros, las fuentes de información escasearon, por lo que los acontecimientos históricos son difíciles de reconstruir. Sin embargo, a pesar de la escasa información, los investigadores estiman que fue un periodo decadente o de estancamiento cultural, aunque fue escenario de la progresiva sustitución del bronce por el hierro. El origen del término, pueblos del mar. El aprendizaje del pasado remoto se nutre de los textos antiguos y de las evidencias arqueológicas, las cuales pueden corroborar o contradecir los escritos, y de esa dinámica va surgiendo la reconstrucción de la historia. Con los pueblos del mar ocurre que tanto los escritos como los datos arqueológicos son muy escasos. El término pueblos del mar se originó en el siglo XIX gracias a los trabajos del egiptólogo francés Emmanuel de Rouge, quien describió una fuerza militar marítima representada en unos registros de los tiempos de Ramsés III, hallados en Medinet Habu, frente a Tebas, en la ribera occidental del Nilo. Estas inscripciones de finales del Imperio Nuevo Egipcio fueron traducidas por el escritor británico John Baker Stamford Green como procedentes de las islas de en medio del mar. Posteriormente, el egiptólogo francés Gaston Maspero acuñó el término pueblos del mar, basándose en la teoría de Rouge y François Chavas, que escribieron: los pueblos del mar fueron los componentes de la gran migración que recorrió desde el mar Egeo hacia el Mediterráneo oriental, emparejando los distintos pueblos invasores con los pueblos mencionados en la historia y la leyenda griegas. El faraón Merentá, que gobernó aproximadamente entre 1213 y 1203 a.C., se había referido a ellos como países extranjeros y pueblos del mar de la gran inscripción de Karnak. La expresión pueblos del mar se siguió utilizando, a pesar de que algunos investigadores del siglo XXI han negado su existencia, señalando que son leyendas creadas por los estudiosos del siglo XIX, continuadas a lo largo del siglo XX. La referencia más antigua de los que después serían llamados pueblos del mar fue hallada en unos jeroglíficos del obelisco del templo de Biblos, con dataciones entre 2000 y 1700 a.C. Luego hay otro registro del siglo XIV a.C. en las cartas de Amarna, de la época del faraón Amenofis III. Estos documentos mencionan a unos mercenarios renegados ajusticiados por atacar aldeas egipcias. Las referencias de los pueblos del mar en tiempos de Ramsés II. Hay algunas alusiones asociadas con los pueblos del mar de la época de Ramsés II, el célebre faraón que gobernó durante 66 años en el siglo XIII a.C. y considerado uno de los más grandes del antiguo Egipto. Estos registros provienen principalmente de la batalla del delta del río Nilo, la primera batalla naval documentada de la historia, en la que Ramsés II derrotó a los pueblos del mar. Otros registros provienen de la batalla de Kadesh, en la que Ramsés II peleó contra los hititas y en la que este imperio contó con el apoyo de algunos pueblos del mar. El faraón Merentá combatió durante 2 años, a comienzos del siglo XII, contra la Confederación de los 9 Arcos en la parte occidental del delta del Nilo. En esta coalición de los enemigos de Egipto participaron algunos pueblos del mar, según dejó asentado el faraón en varias inscripciones, especialmente en la estela de Atribis y en la estela de Merentá. Los misteriosos pueblos volvieron a ser mencionados en las cartas de Ugarit, escritas poco antes de la destrucción de esa ciudad vasalla del Imperio Hitita, en 1175 a.C. En estas cartas se habla del avistamiento de una flota de los pueblos del mar formada por 20 barcos, que poco después destruyó la ciudad. Amurapi, rey de Ugarit, había solicitado ayuda al estado amigo de Karchemish y recibió como respuesta: los buques del enemigo han sido vistos en el mar. Debes permanecer firme, espera al enemigo con gran resolución. El faraón más agobiado por los pueblos del mar. El faraón que más sufrió las incursiones de los pueblos del mar fue Ramsés III, quien hizo frente a una ola de invasiones durante su reinado entre 1184 y 1153 a.C. Un registro de la época de este faraón refiere a una incursión de los pueblos del mar en el siglo XII a.C. en tierras vecinas a Egipto en los siguientes términos: de repente, las tierras fueron removidas y esparcidas en la refriega. Registros adicionales señalan que los pueblos del mar continuaron su devastación por todo el Mediterráneo 200 años después de los anteriores hechos. Ramsés III documentó todas sus batallas en su templo funerario de Medinet Habu, legando la mejor evidencia disponible sobre los pueblos del mar.
Estas inscripciones señalan que el faraón realizó 4 campañas contra pueblos extranjeros, la primera para enfrentar a tribus libias probablemente apoyadas por los pueblos del mar. En la segunda campaña en el 8º año de su reinado, Ramsés III enfrentó 2 veces a los pueblos del mar, una en una batalla en el delta del Nilo y otra en Canaán. Su última campaña se desarrolló en el levante del Mediterráneo contra una alianza de pueblos relacionados con los misteriosos guerreros marítimos, incluyendo filisteos, sardos, sirios, amoritas, entre otros. Con base en los registros existentes, la última incursión de los pueblos del mar se produjo en 1175 a.C., durante el reinado de Ramsés III. El ejército del faraón destruyó la flota atacante en una batalla a orillas del Nilo. Ramsés III anotó triunfalmente: sus corazones y sus almas se han extinguido para toda la eternidad. La eufórica profecía pareció cumplirse, ya que a partir de ese momento, los pueblos del mar desaparecieron de la historia, tan misteriosamente como habían llegado. Hipótesis sobre la procedencia de los pueblos del mar. Las principales hipótesis que se manejan sobre el origen de estos pueblos son las siguientes. Número 1. Desplazados por el clima. Esta teoría sostiene que durante el segundo milenio antes de Cristo hubo un periodo de calentamiento que derritió los glaciares y produjo una catástrofe climática. La calamidad natural habría tenido serias consecuencias en el área del Mediterráneo, provocando la elevación del nivel del mar, tsunamis y otros eventos que obligaron a movimientos humanos. La principal base de esta hipótesis son las ruinas de Paphlopetri, una ciudad micénica del extremo sudoriental del Peloponeso que quedó bajo las aguas, descubierta por un equipo arqueológico de la Universidad de Cambridge. Otros apoyos del surgimiento de los pueblos del mar como desplazados climatológicos son el diluvio universal y la leyenda de la Atlántida. Número 2. Filisteos. Los filisteos son mencionados en textos asirios, hebreos y del antiguo Egipto, y los egipcios los aluden precisamente en sus anotaciones sobre los pueblos del mar. Sin embargo, la fama de los filisteos proviene de los relatos bíblicos sobre sus luchas con los antiguos israelitas, especialmente el combate en el que el rey David derrota al gigante filisteo Goliat. La suposición de que los pueblos del mar pudieron ser filisteos se basa en objetos supuestamente pertenecientes a esta cultura, encontrados en varios sitios del Mediterráneo oriental. Sin embargo, otros investigadores afirman que la Filistea no era una cultura inmigrante y señalan que los objetos pudieron ser obra de otros pueblos cananeos. Número 3. Troyanos. La guerra de Troya, que se mantiene en un limbo entre la historia y la mitología, habría ocurrido probablemente en el siglo XII a.C. Una teoría postula que los troyanos derrotados por las fuerzas de Agamenón, Menelao, Odiseo y Aquiles se habrían convertido en los pueblos del mar. De acuerdo con esta versión, los troyanos Héctor y Paris quizás no formaron parte de los pueblos del mar por haber muerto en la guerra defendiendo su patria. Sin embargo, según Virgilio, el troyano Eneas logró escapar después de la derrota en Troya y llegó a Lacio, fundando la estirpe de la que surgieron Rómulo y Remo. Quizás muchos otros troyanos hicieron lo mismo, convirtiéndose en los pueblos del mar. El geoarqueólogo suizo Eberhard Sanger va más allá y señala que la guerra de Troya permitió a los griegos destruir la base de operaciones de los pueblos del mar. Número 4. Minoicos. La civilización minoica, la cultura prehelénica que se desarrolló en la isla de Creta, también está entre las candidatas de haber parido a los pueblos del mar. De acuerdo con este supuesto, durante la decadencia de la civilización minoica, los cretenses abandonaron Creta y con el tiempo formaron el pueblo Heker y el Peleset o Filisteo. El pueblo Heker se habría instalado en Anatolia y territorios cercanos, convirtiéndose en uno de los pueblos del mar. En favor de esta suposición se apunta que los Heker y los filisteos hablaban y escribían en lengua minoica, sin que existan pruebas de ello. Número 5. Griegos. El historiador inglés Michael Wood se pregunta sobre los pueblos del mar. ¿Eran en parte emigrantes griego-micénicos sin raíces, guerreros y jefes de bandas en movimiento? Ciertamente parece que hay sugerentes paralelismos entre sus equipos de guerra y los cascos griegos y los de los pueblos del mar. Apunta además que Troya fue saqueada por pueblos del mar griegos y sugiere que en la guerra de Troya lucharon tribus nómadas que quedaron desocupadas tras el fin del conflicto, siendo posiblemente el embrión de uno de los pueblos del mar. Número 6. Aventados de las guerras micénicas. Esta hipótesis sugiere que los pueblos del mar fueron habitantes de las ciudades-estado micénicas, que se destruyeron unas a otras en guerras intestinas. Hasta el siglo XX se pensó que la destrucción de varias ciudades griegas fortificadas se había producido casi simultáneamente en el siglo XIII a.C., como consecuencia de la invasión dórica.
Más tarde se llegó a la conclusión de que las destrucciones no fueron simultáneas y que quizás fueron producto de guerras internas entre ciudades. De estos conflictos micénicos habrían surgido tropas de saqueadores y mercenarios, así como desplazados que dieron origen a un pueblo del mar. Número 7. Pueblos itálicos. La conexión de los pueblos del mar con los itálicos se basa en algunas similitudes etimológicas de los primeros con los tirrenios o etruscos, los sicilianos y los sardos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que demuestre la presencia en Sicilia, Cerdeña y el área del mar Tirreno de los pueblos del mar. Los documentos egipcios de Amarna hablan de los mercenarios Shardanas, y estos han sido señalados como originarios de Cerdeña, aunque sin pruebas. De la civilización etrusca se han encontrado inscripciones en algunos lugares del mar Egeo, pero es posible que hayan sido hechas por marineros o viajeros. Número 8. Desplazados por la hambruna en Anatolia. El historiador Heródoto refiere las penurias de los lidios de Anatolia a causa del hambre. En los días de Atis, el hijo de Manes, había una gran escasez en toda la tierra de Lidia. Por lo tanto, el rey determinó dividir la nación en dos partes. Una permanecería, los demás debían salir de la tierra. Los emigrantes tuvieron como jefe a su hijo Tirreno y bajaron a Esmirna, y ellos mismos construyeron buques. Después de navegar muchos países llegaron a la Amburía y se llamaban a sí mismos tirrenios. La estela de Merentá menciona unos envíos de grano al imperio hitita para aliviar el hambre. Es posible que las hambrunas hayan obligado a algunas comunidades antiguas a convertirse en los pueblos del mar. Parece increíble que tras varios siglos cometiendo tropelías no haya ninguna evidencia sólida sobre la procedencia de los pueblos del mar. Una evidencia más de que la historia desconocida es infinitamente más densa de lo que pensamos y de que quizás muchas de las cosas que creemos saber ocurrieron de un modo muy distinto, y una prueba más de por qué la historia es tan apasionante. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el misterio de los pueblos del mar que invadieron al antiguo Egipto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.